Actividad de lengua. Nosotros estuvimos viendo esta semana que pasó un poquito sobre la recensión. Vuelvo a recordar lo que es una recensión. Es un tipo de texto cortito que normalmente está en la parte de atrás de los libros, aunque en el caso de que sea una recensión de un libro, pero también se pueden encontrar recensiones de películas o de obras de teatro. ¿Para qué sirve? Lo que intenta la recensión es anticiparnos, o sea, antes de que vayamos a leer el libro, antes de que vayamos a mirar la película, decirnos de qué se trata ese libro. Pero no nos cuenta muchos detalles y tampoco nos va a contar el final, porque ¿cuál es el objetivo de la recensión? Es que nosotros nos sintamos atraídos para leer ese libro, para mirar esa película, para apreciar esa obra de teatro. Entonces el recurso que usa el que escribe la recensión es buscar convencernos a nosotros, usar argumentos que son como oraciones que buscan convencernos a que leamos ese libro, a que miremos esa película. ¿tá? Por ejemplo, algo que no es un argumento, ¿tá? Es decir, bueno, miren esa película, lean ese libro porque sí, no es un argumento. O miren esa película, lean ese libro porque a mí me gusta. Tampoco es un argumento, es una opinión, pero no estoy argumentando por qué es bueno mirar esa película o por qué es bueno leer ese libro. Un argumento válido sería, por ejemplo, decir, miren esa película, lean este libro porque está lleno de aventuras, es muy emocionante, tiene episodios que van a engancharlos en la lectura. Esos sí son argumentos válidos, esos sí son argumentos para convencernos de leer el libro o de mirar la película. Bien, acá vamos a hacer una pequeña diferencia entre una recensión y un resumen para la actividad de hoy. La recensión, como vimos, es el texto corto que tiene argumentos. La recensión es un texto argumentativo porque está buscando a través de argumentos convencernos de mirar o de leer el libro, pero el resumen es más bien un texto informativo. ¿Por qué? Porque no emite opiniones, no hay opinión de si me gusta o no me gusta el libro o el texto o lo que sea que esté resumiendo, sino que solamente resume, o sea que sintetiza, saca lo principal, las ideas principales del texto. Esa es la gran diferencia. La recensión es un texto argumentativo porque la persona que escribe va a opinar y va a intentar convencer que el otro lo lea, y el resumen no. El resumen es un texto informativo que no va a haber ninguna opinión de la persona que escribe, sino que va a ser un resumen, va a ser una síntesis, va a sacar lo más importante de ese texto. ¿Cuál es la actividad de hoy? Ustedes van a leer el cuento que elegimos en la videollamada de hoy. El que no estuvo en la videollamada no importa, porque en el archivo que está redactada la actividad va a estar el nombre del cuento y va a estar también en qué página está. Van a leer ese cuento que van a ver que es corto y van a escribir un resumen de qué se trata el cuento. Si es un resumen, quiere decir que además, otra cosa, recuerden que en la recensión nosotros no colocamos el final porque estamos intentando convencer al otro de que lea. En este sí podemos colocar el final, vamos a resumir de qué se trata esa historia. Voy a colocar los acontecimientos principales de que ocurren en ese cuento. Recuerden que pueden colocar quiénes son los personajes, dónde ocurre, qué ocurre con ellos, cuál va a ser el problema que va a tener ese cuento, y cuál va a ser la resolución, cuál va a ser el final. Esa es la actividad relacionada con el cuento de uno de los primeros cuentos del libro Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga.